Estamos de regreso en un artefacto más. Lucas está acá de invitado. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bienvenido, por fin se armó. A huevo. Oye, estaba platicando, fíjate, justo con Diego, con Diez, esta figura, y ahorita que mencionaste fuera de cámaras la serie Fito, esta figura del solista en México, cómo es difícil a veces que le entiendan. ¿Cómo te ha ido con eso? Que no llevas mucho con el tema de ser solista en el lado alternativo, rock, que desde la definición es un pedo, ¿no? Que te dicen, ¿qué es lo que haces de música? ¿Cómo te ha tocado vivir ese...? Sí, es raro que la gente como que entienda que no eres Arjona, güey, o algo así. Es difícil. A mí al principio y también tal vez por algunos amigos que tengo y eso, me relacionaban mucho con la onda como de la trova, por ejemplo, ¿no? O sea, como que decía, soy solista y a veces como... Pues en ciertas ocasiones tocas con la guitarra, la gente como que me quería... como mandar así, y por el tema de las letras también, que no son a veces tan pop. Ajá. Como que decían, pues entonces va por allá, por el lado como de la trova, como esa onda, ¿o qué? Y sí es un poco complejo porque la gente está acostumbrada a relacionar como el rock y lo alternativo y esta parte como digamos más... No tan comercial. No tan comercial con una banda, ¿no? Ajá. Entonces, o perteneces a una banda o estás entonces de este otro lado, ¿no? Sí. Como entre lo romántico o qué onda, ¿no? Tal cual. Entonces sí es un tema. Tiene como sus pros y sus contras, como todo. El tema de, sobre todo andando en la independencia, el tema de tomar muchas decisiones tú solo, de poderte mover tú solo, sobre todo muy al principio, pues a mí me abrió un montón de puertas, ¿no? Y me ofrecieron abrir una gira de Ramona en Tijuana, que era Tijuana, Ensenada, Mexicali y Tecate. Y pues dije, pues puedo ir yo solo con mi guitarra eléctrica y un montón de pedales. Y me dijeron, pues cáele. Y con una banda hubiera sido imposible, ¿no? Imposible mover a 4 o 5 personas hasta Tijuana sin presupuesto, básicamente. Todos por amor al hambre, está todos cabrón. Todos por amor al arte y quedarte allá una semana, ¿no? Y todo. Hubiera sido bien difícil. Entonces, te abre ciertas puertas. Por otro lado, pues sí es un proceso complejo, ¿no? El trabajar así tan solo. También que todo depende de ti. Porque todo depende de ti, porque el tiempo, pues, se reduce muchísimo, ¿no? Por ejemplo, ahora que andamos en estos temas de promoción y esa cosa, pues cada minuto que yo estoy aquí platicando contigo, no hay nadie editando la próxima canción, ¿no? O editando el video, entonces... Tienes que elegir más tus batallas. Vas como eligiendo las batallas y vas como buscándole, pero sí, tiene, como te digo, sus pros y sus contras. No me he topado tanto con que a la gente le cueste trabajo entender, ya, sobre todo ya ahora. Al principio te digo, como que me querían como encajonar en esa parte. Pero más que el tema de la percepción de la gente, creo que tiene que ver con el proceso personal de uno. Sí es complejo. Es cierto. Es que, mira, por ejemplo, en Argentina tienen a todos, ¿no? Desde Spinetta, Charlie, mismo Fito, todos. Y acá en México, pues sí hay. O sea, está Gerardo Enciso, está Jaime López, perdón. Sí. No sé, hay, pero no hay tantos, ¿no? La figura Calamaro en Argentina, hay muchísimos. Acá como que más bien se da los que estuvieron en una banda y después se hicieron solistas. León Larregui. Exacto. Y es curioso porque, por ejemplo, la figura de Charlie y de Fito y de Spinetta, incluso tal vez un poco Calamaro, tampoco la gente las relaciona tanto, y creo que como con el rock, ¿no? O sea, sí hacen rock. Sí. Pero si tú dices rock argentino, la mayoría de la gente dice Soda y los Babas y otras cosas, ¿no? Sí, acá en México, porque ellos mismos... Acá en México, sí. Para ellos mismos sí son sus rockstars full, total. Sí, claro. El rock nacional, y están muy orgullosos de eso, cosa que yo veo que no se da tanto acá. Luego no nos sentimos orgullosos, por ejemplo, de los Orígenes. En general, los Teen Tops y eso, prácticamente nadie habla de eso como una influencia de la que te puedas sentir orgulloso. Y fue el inicio del rock and roll. Creo que acá pasó mucho que... Pues nos pasó Televisa, cabrón. Sí, claro. Pasó Televisa y pasó que durante muchos años, cuando, o sea, no sé, en los 70s, cuando ya en Estados Unidos ya sonaba
Zeppelin, y ya sonaban cosas como muy Black Sabbath y cosas como muy heavy para ese tiempo. Y comercialmente. ¿No? Y los pasaban en el radio, claro. ¿no? Y hacían grandes giras de conciertos por todo el país y cosas así. Acá andábamos como que covereando canciones que había tocado Elvis Presley, pero luego traducidas y suavizadas, sí, y relavadas, ¿no? Para que no tuviera ninguna palabra ajá, que sugiriera sexo y esas exacto, cosas. Entonces creo que eso nos afectó un montón. Y en Sudamérica, en Argentina específicamente, pues lo que decía, justo el otro día platicaba en entrevista con Tavares y decía, pues allá, por ejemplo, cuando la guerra de las Malvinas, en Argentina prohibieron la música en inglés. Uh-huh. Las estaciones de radio tenían que tocar sí o sí canciones en español, y entonces los proyectos que había de gente como Spinetta, de gente como Charlie, pues era lo que podían poner. Y además ellos no tenían Televisa, entonces por ejemplo, si escuchas las primeras cosas de Spinetta, es música progresiva de los 70s, cabrón. Sí, el mismo Charlie con la máquina de hacer pájaros. La máquina de hacer pájaros es así como Génesis, ¿no? O sea, sí, como el Génesis de Peter Gabriel, claro, con unas transiciones armónicas bien complejas. Y eso consumía a la gente. Y la gente lo consumía porque era lo que les ponía. Al final de cuentas, la gente en general, el público, pues se entera de lo que los medios le ponen. Antes el radio, antes la televisión, ahora pues los Spotify y estas cosas y lo que te ponen en YouTube como más a la vista, es lo que la gente conoce, porque la gente no te puede gustar algo que no conoces, pues. Sí, sin duda, porque sin duda había esfuerzos y bandas y cosas que se hacían en ese tiempo, ¿no? Chacmol y cosas así, pero muy en el underground, muy. O sea, no estaba vetado, ¿no? Después de lo de Avándaro y todo, sí había un, o sea, hubo la Revo durante años se convirtieron en una banda de como una de esas música grupera, como le decían, que eran como canciones románticas, sí, medio tocadas con instrumentos eléctricos, sí, pero al final eran puras baladas. Durante muchos años hicieron eso porque si sonaba rockero realmente estaba prohibido. Había un temor muy cañón por parte del gobierno y de todo, de que el rock and roll sí fuera del diablo y sí fuera a pervertir a los jóvenes, pero sobre todo a que fueran a perder el control, pues, ¿no? Claro, total, porque la idea era que si algo hablaba un poquito distinto a lo establecido, pues ya te hacía pensar, y entonces, no, güey, eso es comunista, o eso es rojillo, o no, güey, no nos conviene, mejor pon un café, ¿no? Exacto. Y por eso sí, como dices, traducían incluso cosas que la original decía una cosa y en español la suavizaban un chingo, pues la deslactosaban. La deslactosaban cañoncísimo. Esas canciones de popotitos y eso, si tú escuchas de letras en inglés, pues son otra cosa. Y tenían otros significados y hablaban la mayoría de las canciones de rock and roll de sexo desde el principio de los tiempos. Sí. ¿No? Sí, es que había ahí como una medio rebeldía, pero fresa, ¿no? Así tipo Enrique Guzmán, güey. Fresón, que no empezó así. Se hizo así, como dices. Pues claro, pero porque salían las películas y eso. Y era una rebeldía como fingida. O sea... Sí, de rebelde no tenía nada, pues, claro, ¿no? O sea, en la película salían de que eran los rebeldillos, ¿no? Sí, pero finalmente creo que al final siempre tenía como la cosa esta moralina de, bueno, ya, está bien, me voy a poner a estudiar. Sí, al final siempre se casaba con la muchacha, ¿no? Siempre le proponía matrimonio. Y eso duró hasta nuestra infancia. O sea, acuérdate de toda la... no sé, papá soltero y estas cosas, todo era como hacerte una idea de la familia perfecta o de los valores y tal, y que no se salieran de ahí, ¿no? Sí, por supuesto. Nos pasó Televisa, eso que dijiste está cabrón, güey. Es que es verdad, o sea, nos afectó. Yo siento que culturalmente nos afectó y nos sigue afectando. Sí, hay una rémora, todavía quedó algo, ¿no? Sí, muy cabrón. O sea... Yo digo, y eso ni siquiera es tan lejano, pero todo eso de la Rosa de Guadalupe y todo eso. Ándale, cabrón. Por ejemplo, yo he visto hace muchos años, pues muchos años, tenía una novia que comíamos en la casa de sus papás los viernes o no sé qué, y sus sobrinas siempre estaban viendo esas ondas de la Rosa de Guadalupe. Y me acuerdo que una vez estábamos viendo... tenían ahí prendida uno y era una niña, ¿no? Que era adicta a la marihuana. A las marihuanas, ¿no? Y estaba bien loco porque era como una onda de que... O sea,
digamos, la historia de ese capítulo era que la mamá había fumado marihuana mientras estaba embarazada de la niña. Entonces la niña había nacido adicta a la marihuana. Claro. O sea, puras mentiras. Esa madre deseduca más. Ajá. Y entonces había una escena, me acuerdo perfecto, que la niña iba caminando y haz de cuenta que había un hippie así fumando en una ventana, pero tenía como una plantita de mota. Y entonces de repente la niña haz de cuenta como la olía. Y salía corriendo y decía, quiero marihuana. Y se ponía así como la niña del exorcista y la niña, no, espera, hija, no. Y era como, porque había una maceta con mota a 200 metros de distancia, la morra se había vuelto loca. O sea, unas cosas absurdas que como dices, deseducan. Uh-huh. Y con la música es lo mismo y con todo es lo mismo. O sea, es como... Pues sí es un pedo como de control, la verdad. Sí, güey. Cabrón. Y hay muchísima gente que eso lo toma pues como algo real y no sé, me imagino. De quererte tener con miedo, ¿no? Toda esa campaña del anticristo cuando Marilyn Manson y tan chingón que y estaba. Los primeros discos de Rammstein y los primeros discos como de Prodigy y eso... Eran prohibidos, ¿no? Así... Cabrón, pues hubo las campañas. Mamás los quemaban. Mi mamá no era como de quemarlos y eso, pero sí se sacaba de onda cañón, ¿no? O sea, yo me acuerdo... Llegué a la casa una vez con el segundo disco de Hole. No me acuerdo cómo se llama, pero la portada era como una modelo. Era como una reina de belleza. Ajá. Pero así como drogadísima, así con el maquillaje corrido. Y Courtney Love, los pues. pelos, sí. Como Courtney Love, pero no era Courtney. Exacto. Y me acuerdo que mi mamá lo vio y sí, así como, hijo, ¿qué es esto, no? Y era como, pues, es una mujer borracha, ¿no? Ajá. O sea, en realidad no, ni siquiera había nada, ¿no? Ajá. Era solo lo que representaba. A la gente le daba mucho miedo, pero era porque durante muchos años, culturalmente, te estuvieron diciendo como que no, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Pero sin explicar por qué tampoco, ¿no? Ajá, ¿por qué está mal? Pues es que el arte tiene que provocar cuando provoca como que incomoda. Sí. Te hace pensar y te incomoda. Esos fueron los discos que escuchaste ya un poquito más grande. ¿Cómo te iniciaste tú en la música? ¿Hay músicos en tu casa? ¿Cómo empieza el No hay rollo? músicos. Hay melómanos. Ok. Mi mamá es una gran melómana. Tuve un abuelo que era un gran melómano. Y uno de mis tíos también, de los tíos de un primo de mi mamá, que era como mucho más chico que mi mamá, él también era un gran melómano. Entonces en mi casa, en casa de mi mamá, había una gran colección, todavía ahí los tiene, una gran colección de discos desde mi mamá era una romántica, José José y Víctor Iturbe el Pirulí. Estaban bien chingones esos discos. Sí, ya sabes, Rocío Dúrcal y todo eso así como súper finales de los 70s, 80s. Uh-huh. Toda la canción romántica de México y mucho ranchero también, mucho Vicente Fernández y todo eso. Y luego en casa de mi tío, ellos tenían un gran estudio, un estudio muy bonito con un modular Technics increíble, así que era como ese lugar era prohibido, ¿no? Nadie podíamos entrar ahí. ¿Ah, en serio? Tenía así como su alfombrita. Y era un lugar así, era como el estudio de mi tío, ¿no? Y entonces, pero él notaba que yo desde chiquito, como que cuando él estaba escuchando ahí él se metía, se servía un traguito y se ponía a escuchar música los domingos. Y yo me acercaba, ¿no? Me llamaba mucho la atención. Escuchaba la música, tenía unas bocinotas. En ese tiempo era cuando entre más grandes las bocinas, mejor, ¿no? Claro. Y yo me acercaba y entonces ya me empecé a pasar con él. Y yo era de los primos y de los así sobrinos, era de los únicos que me dejaban entrar ahí. Pero porque yo entraba y realmente entraba a escucharla, no entraba a hacer desmadre y así. Yo entraba y realmente me gustaba entrar a escuchar la música con él. Y él escuchaba muchísimo Chabela Vargas, escuchaba muchísimo a Juan Gabriel, le encantaba. A Marco Antonio Muñiz, que también era un gran baladista. Que creo que hoy en día se le da mucho menos crédito del que tenía, porque tenía una voz increíble. Sin duda. Sí, subvalorado. O sea, hoy en día se habla mucho, por ejemplo, de José José, y creo que él debería estar ahí. Digo, a lo mejor no en el mismo nivel, pero en esa lista. Sí, en el espectro. En ese espectro. Y creo que se habla muy poco de él. Exactamente.
Y bueno, también él también escuchaba como ópera y cosas así. Tenía unos discos viejísimos que eran de su mamá, que eran de pasta, ni siquiera eran de vinil, eran de una pasta que si eso sí se te caían, se rompían como en las películas. Ah, claro. Que eran de caros, Caruso, ¿no? y de... Pues más que caros, eran como más viejos. O sea, yo creo que eran más caros porque eran ya como... Ya en ese tiempo ya eran vintage, haz de cuenta, ¿no? Qué loco. Eran de Caruso y de cantantes así de ópera, pero su hijo, que era este otro tío que te digo, era metalero hardcore de los 80, de onda... Rat, Dokken, Totalmente, Cinderella, Motley Crue... Creators. Todo eso. Y también y bueno, con él el rock clásico, ¿no? Los Rolling, Led Zeppelin, todo eso. Y entonces ahí me crié en ese... ¿En ese estudio? En ese estudio. Oye, te tocó entonces esta como ritual de escuchar realmente, porque hasta dedicarle un espacio... Era solo... entrar y escuchar. Ya después se hicieron porque también se puso mucho de moda, tú te vas a acordar, vendían los videos de los conciertos. Entonces, como los Rolling Stones en el Wembley Stadium, ¿no? Y después también tenían una tele ahí y luego en el mismo equipo de sonido veíamos los conciertos a los que pues aquí en México jamás llegaban, ¿no? Bandas así. Y veíamos conciertos o escuchábamos música, pero sí era todo un ritual de sentarte y escuchar la música. Y solo escuchar, sin estar haciendo otra cosa. A veces sí, el disco, ¿no? Y luego platicar, ¿no? Y se hablaba mucho ahí se juntaban algunos tíos, se hablaba mucho de quién fue el productor de esta. Ah, es el mismo que esto. O sea, había toda una cultura alrededor del disco bien chida que creo que sí se ha perdido mucho. No, sin duda. Pero mucho, eso fue tu escuelota. Esa fue la escuela totalmente. Hacíamos los domingos, hacíamos mixtapes. Ajá. Pasábamos los de los viniles a cassette, pero a ver esta canción y luego a ver, o sea, como los playlists de ahora, pero era un proceso porque primero escuchabas la canción a ver si entraba y era sí, y entonces la grababas y para grabarla tenías que escucharla en tiempo real, completita. Claro. Y ya que terminaba, a ver qué va a seguir de aquí, y entonces ya buscábamos, a ver, pues creo que podría ser por aquí y escuchabas, sí, tal vez, a ver, la ponías y te llevabas todo el día. Te llevas todo el día en hacer un cassette de 10 o 12 canciones para luego traer en el carro. Para la semana. Para la semana, exactamente. Qué chingón, güey. Sí, o sea, qué loco que esas cosas sí. Ahorita la playlist la armas en 3 minutos sin necesidad de escucharlas, ¿no? Pues y sobre todo eso, sin necesidad de escucharla. Y eso está bien gacho. Sí, está cabrón. Yo creo que incluso a nosotros que nos tocó eso, yo siempre les pregunto así a gente cercana, ¿cuál fue el último disco que escuchaste completo, güey? ¿Tú te acuerdas? Yo sí, porque yo todo el tiempo escucho discos completos. ¿Pero en plataformas digitales? Sí. O sea, por ejemplo, ahí te va. Cuando salió el nuevo disco de Red Hot, que me parece que fue el año pasado, lo escuchamos yendo a Jijic, pues más o menos es el mismo tiempo, no alcanzamos. Y yo me fatigué un poco, güey. Sí. Y no me sentí tan bien ya lo quería quitar como... digo, es que además hicieron 20 rolas, güey. Bueno, sí, también se pasaron. Pero me pasó con el nuevo disco de Metallica. Lo escuché una vez completo, sí. Aquí me senté en el estudio, lo escuché completo. Y nunca más lo volví a escuchar completo. Y recordando a mí en los 90s, yo sí los escuchaba completos un chingo de veces. Bueno, te voy a decir, número 1. Yo sí escucho los discos completos. Nunca me acostumbré a... O sea... El playlist, ese mixtape que nosotros hacíamos, era como una lógica bien específica. Pero a mí me encanta, o sea, el último disco completo es un disco de una banda que se llama The Weave, que es el guitarrista de Blur, con otra morra que no recuerdo su nombre. Y ni siquiera sabía que existían. Ese sí me lo recomendó Spotify. Y como vi que era el Graham Coxon, dije, a ver, lo escuché. Y digo, estoy hablando de eso, fue antier, ¿no? Ok. Y lo escuché la primera vez, hace 2 semanas, y ahora lo pongo, o sea, lo escucho. Cuando voy en el carro, lo pongo, ¿no? Y a veces la mayoría de las veces no lo alcanzo a escuchar completo. Claro. Pero sí, no estoy como brincando entre otras canciones. Blur, el último disco de Blur que sacó también hace como un mes, lo escuché completo, ¿no? O sea, estoy ansioso esperando el nuevo disco de Kills porque ya escuché los primeros 3 sencillos y están increíbles. Y yo estoy deseando que ya salga el disco completo para poder sentarme y escucharlo. Pero sí entiendo que soy súper raro en ese sentido. Y sí, la mayoría de la gente no. Pero ahora, cuando estábamos morros, pasaba otra cosa. Tú ibas, te ahorrabas una lanilla, te ibas al mix-up. Y número 1, lo escuchabas ahí.
escuchabas 2 o 3 porque sabías que solo te podías llevar uno a tu casa. Si había sido tu cumpleaños, 2, ¿no? Sí, exacto. Y era el disco que ibas a comprar a lo mejor en el mes. Y el que ibas a escuchar todo y ese mes. Entonces lo llevabas a tu casa y lo escuchabas todo el mes. O sea, era un proceso de selección importante. Te ponías atención porque, güey, va a ser el disco. Era una decisión. Tenías que tomar una decisión. Te lo llevabas a tu casa, lo ponías y era todo el mes estar escuchando esto. Sí. Y entonces pasaban varias cosas que se me hace que estaban bien chidas y que ahora no pasan. Número 1, había canciones que la primera decías, ay, cabrón, esta canción no está tan chida, ¿no? Pero pues ahí tenías el disco y tenías que ponerlo. Y también era más incómodo, aunque fueran ya CDs, ir y brincar la canción. O sea, como que... Pues mejor la dejas, son 3 minutos. Hombre. Ajá. Y entonces la escuchabas otra vez. Y a lo mejor a la tercera, cuarta empezabas a entenderle a la canción. Y te das cuenta que no era que no te gustara, sino que no le habías entendido. O que no era que no te gustara, pero la vibra... Lo que no te había gustado al principio era que la vibra no era la que tú estabas acostumbrado a escuchar de esa banda, pero que ahora encontrabas el valor y que te dabas... Y ahora pasa un montón que escuchas una cosa una vez y si ya no te vibró, es como... Ya no le vuelves a dar una oportunidad. Exacto. Y eso creo que sí es una pérdida, pues. O sea, hay gente que a veces me dice, no, es que tú estás clavado y clavado en el pasado, ¿no? En ese sentido. Y es... No, yo sí creo que no todo lo más moderno es mejor a huevo. Ajá. No todo, no lo que sea más fácil es mejor a huevo. Ajá. No lo que sea más cómodo es mejor a huevo. Hay cosas que sí representan un sacrificio que hoy en día le afectan muy cabrón a la música, a las bandas nuevas, por ejemplo, ¿no? Y a uno mismo como consumidor, Lucas. Fíjate, porque a mí no sé si te has encontrado en eso. A lo mejor no por tus hábitos de consumo que me estás contando, pero en Spotify tienes virtualmente todo. Y sí. A mí me pasa que a veces voy a poner música y digo, voy a jugar baraja con mi novia o algo día en la noche. Ajá. Y no sé qué poner. Es demasiadas opciones, güey. Eso sí me pasa. Exacto, como en ese mundo infinito es bien difícil, hasta que se te borra la memoria, ¿no? Como que, ¿qué? Sí, a mí hasta me dicen, pues no que sabes tanto. Como yo, pues sí, espérate, déjame ver qué disco. Es que no, el Abbey Road, no, ya lo he escuchado un chingo de veces. No sé, pero sobre todo cosas nuevas. Digo, hay discos a los que recurres siempre y sabes que es un tiro seguro, no hay pedo. Pero como de, vamos a escuchar lo nuevo que no he escuchado de... No sé, el último, los Foo Fighters, no lo escuché completo. Lo voy a poner ahora. No sé. Casi siempre uno recurre a las playlists. Es que es bien difícil. Sí está diseñado también para eso. Para que es tanta información y hay tanto que sí es más difícil. Antes, si tenías una situación similar, pues llegabas y entre tu colección, entre esos discos que fuiste a juntar, pues elegías. Pero número 1 ya sabías cuáles eran los que tenías. Y las opciones no son infinitas. Y hoy en día es eso. O sea, puedes escuchar música diferente, nueva, digamos, que no conozcas durante meses, probablemente durante años, y nunca vas a volver a repetir una canción. Exactamente. Y eso... ¿Quién sabe qué tan bueno sea? Pues yo creo que no es tan bueno porque nuestra mente no está diseñada para eso. Nuestra mente no está diseñada para el conocimiento infinito, porque al final no estás escuchando nada, no estás absorbiendo nada y sobre todo no estás aprendiendo nada. Abarcas mucho y aprietas poco, tal cual. Y eso sucede también con o sea, no vas valorando, porque las canciones avanzan con el tiempo. Lo que dices, a la tercera escucha le encuentras otras cosas. Y hay discos... Seguramente que escuchas el Revolver de los Beatles o el Rubber Soul o algo así, que lo has escuchado 1000 veces y le vuelves a encontrar otra cosa. Entonces las canciones están vivas, no nada más sucedieron una vez. Y eso probablemente se pierda también al... ¿Escuchaste la nueva rola? Sí, la oí una vez. Punto. Y das además, tu crítica a partir de haberlo oído una vez, güey, que la verdad ni siquiera te acuerdas. Exactamente, bien. Y a lo mejor la escuchaste mientras ibas en el carro o la escuchaste mientras estabas viendo un mail. Si es que no estabas viendo TikToks, que es peor porque, o sea... Te contamina. Hoy en día la música, esa es otra cosa que es también un poco triste, que
se ha convertido en una cosa como de fondo. O sea, hoy en día para la mayoría de la gente toda la música es música de fondo. Es mientras haces otra cosa. Es mientras haces otra cosa. Para los contenidos, por ejemplo, este ejercicio es buenísimo. Estoy seguro que mucha gente nos está viendo ahorita mismo, medio viéndonos o escuchándonos en Spotify mientras está haciendo otra cosa. Bañándose. Yo mismo consumo eso. Sí. Pero no me parece tan grave alguien platicando porque finalmente te está platicando, ¿no? Claro. No habría que ponerle tanta atención. No estamos así tampoco como definiendo el mundo, pero las canciones sí son historias y son cosas que la gente que estuvo involucrada trabajó mucho más en eso. Mucha gente se involucró, quiso hacer algo, un puente que duró 20 segundos, estuvo trabajado probablemente 2 semanas, cabrón. O sea, claro. Habla mucho de... habla mucho. Por un lado es eso que dices, que es totalmente cierto, o sea, como darle el valor al trabajo de quien lo hizo, pero la gente no está obligada a eso, ¿no? Ah, sin duda, claro. Pero por otro lado, la pérdida es para uno, ¿no? Sí. O sea, porque estás perdiendo. Hubo un tiempo que yo decía, escuchar un disco con atención, y escuchar un disco significa eso, ¿no? No escuchar una vez, a lo mejor 2 o 3 veces con atención. Es equivalente a como leer un libro, por ejemplo. De acuerdo. Te genera un montón de imágenes, te genera ideas, preguntas, ¿no? En todos los niveles, en lo musical, si eres músico, pero si no eres músico también, o sea, ¿hacia dónde va? ¿Qué significaba esto, no? Podría ser equivalente a leer un libro. Yo creo que sí. Pero como se escucha la música hoy en día, la música no te da nada de eso. Y por eso la gente también, es como un círculo vicioso en donde se desvirtúa, porque ya no te da eso, pero porque no le pusiste la atención que le debías de poner, entonces también tampoco le das la atención. Yo me he encontrado con cosas bien tristes de... Mi morra hace teatro. Es directora y actriz de teatro y en ese sentido pues yo me he ido relacionando poco a poco con muchísima gente en el mundo del teatro y en otras cosas, ¿no? Poetas, ¿no? Gente con una cultura muy amplia y un conocimiento del arte mucho más profundo quizá que el que yo pueda tener. Y me ha parecido súper triste que en más de alguna ocasión una persona que yo considero muy culta, gente que escribe muy bien, que son poetas, que han leído muchísimo, y me han dicho como... Y les digo, bueno, pero si, por ejemplo, si lees tanto y tienes estas ideologías, ¿no? Y tal, ¿por qué, por ejemplo, o sea, por qué si vas en tu carro te pones a oír reggaetón, ¿no? Y me han respondido cosas tan frías como... Pues que es música, la música es para, pues, o sea, para hacerte sentir bien. El ruido de fondo. Es el ruido de fondo. No encuentran el valor que nosotros encontrábamos o que ciertas personas encontrábamos en la historia que cuenta una en la ideología detrás de una banda, ¿no? O sea, a mí sí me formó la música. A mí sí, cuando yo me clavé con The Clash, sí me clavé en cosas que, no sé, güey, que de otra forma no hubiera llegado a esas. Sí, que te decían ahí. A mí me pasó, por ejemplo, perdón que te interrumpa, con el tiempo del reggae. Cuando yo estaba tocando con una mamá, dije, vamos a tocar reggae. A ver, bueno, pues entonces, ¿quién está? Y ya había internet. Entonces, Black Uhuru y que los inicios, ya un poquito Wikipedia. Y empecé a ver hasta de la corriente filosófica del rastafarismo. Y me desencanté, pero conocí a partir de la música. Conocí mucho y empecé a leer literatura que tenía que ver con estas corrientes. Y sí, pues lo que dices, creo que eso sí se pierde un poco. Y también el círculo vicioso del que hablas, del que también somos partícipes los productores. Somos, porque los que hacemos este rollo, que me dices que también haces de muchas otras cosas, ya me platicarás. Sí. Pero que empezamos a entender eso y a participar también. Entonces, como sabemos que el periodo de atención es tan corto, pues entonces, listo, sin introducción, directo al coro, cosas más simples, menos. Porque si no le complicas mucho al escucha, ¿no? Yo no sé si hay estudios recientes, que seguro sí, pero deben de ser 10 segundos o menos de atención, lo que dura así el TikTok, ¿no? Está swipe. Ajá. Está cabrón, güey. Está muy cabrón. Yo últimamente me he topado muchas canciones que duran 1 minuto y medio. Ajá. En Spotify, ¿no? 1 minuto 40. ¿Qué dices? Pues antes eso era como una cosa de una banda de punk y ni siquiera eran todas las canciones, ¿no? O sea, era como una cosa como muy...
como una picardía ahí de vamos a hacer una canción de 1 minuto. Exacto. Y ahora realmente lo hacen con fines de al cabo nadie va a escuchar la segunda vez que repites el coro, ¿no? Exacto, pero ya estamos a nada de que sean un jingle, porque los jingles duran 30 segundos, man. O sea, nomás nos faltan otros. Sí. Otros Estamos 30. súper cerca. O sea, de hecho, creo que pues a nada es un decir, ¿no? Toda la cultura del reel y de TikTok tiene que ver con eso. Uh-huh. Porque además ahí se usa la música como totalmente descontextualizada. Sí, exactamente. O sea, se usan 15 segundos de un coro para decir, oh, no. Sí. Todo lo demás que diga la canción, si la canción está diciendo oh, no a las drogas, o no al sexo, o no al catolicismo, o no... claro, no sabes si es protesta, si es queja, si es nada, no sabes. Lo único importante es que dice oh no y que la chavita quería decir oh no, se me ve muy apretado este brasier. Exacto, como esta canción que también José Luis Perales se sorprendió así muchísimo de que de repente una canción setentera volvió a pegar la de la y se marchó a su bar. Para todo lo pone cuando alguien se caía o cuando sí, no sí, descontextos. Pues está bien, digamos, ese lado frívolo de la música no está mal, pero lo que sí puede estar mal es que sea lo único. Ajá, para mí sí es lo mismo, ¿no? Cuando el reggaetón es el pedo es el mismo. Cuando ahora los corridos tumbados son el pedo es lo mismo. El pedo no es que existan, el pedo es que los medios y en general los medios, que le puedes llamar como quieras, ajá, estamos en una etapa en la que, eso está generando lana, todos hagan esto, ¿no? Todos hagan lo mismo, fulanito está pegando, todo el mundo haga algo igual que él. Uh-huh. Y entonces... no sé, artistas que de por sí ya eran comerciales, ¿no? Pero, por ejemplo, Shakira. Entonces, cuando está de moda el reggaetón, Shakira toca reggaetón. Cuando está de moda el no sé qué, Shakira... Si está de moda la música para bailar, Shakira hace música para bailar. Y dices, güey, pues, o sea... Entonces, ¿qué es lo que quieres comunicar? No quieres comunicar nada. Estás vendiendo un jingle. Estás vendiendo una cosa que... Un producto... Exacto. A estas alturas ya quieren eso. Vender. Y como son los top, pues... ponen tendencia. Entonces todo mundo le tira para allá. Y nunca... vas tarde siempre, nunca latinas. Oye, ahí nos clavamos durísimo así, en el rollo de la industria. Y de ahí cuando te pones a tocar una guitarra, ¿cuándo aparece? ¿Qué onda después de estos procesos de escucha profundos? Pues ya muy niño, como estaba ahí, dije... Primero toqué la batería. Sí. Lo primero que toqué fue la batería. Porque justo en este estudio que te digo, estábamos viendo ahí el The Song Remains the Same de Led Zeppelin, me acuerdo. Y el intro de la canción de rock and roll. Uh-huh. Yo, cuando vi eso, dije, necesito algo necesito algo que pegarle ya. Y entonces, bueno, estuve ahí con mis papás de que quiero una batería. Pasaron mucho tiempo, quizá meses. Antes cuando lo contaba, decía que pasaron años, pero ahora que lo pienso, no da el tiempo. Probablemente más bien meses. Como era un niño de 8 años, se me hizo como eterno. Sí. Total que en Navidad me llegó un kit así. A lo mejor la pediste en octubre y llegó en Navidad. No, a lo mejor sí pasaron con un año, ¿no? Sí, o sea, a lo mejor a principios de año empecé a decir quiero una batería, uh-huh, no sé. Pero estuve insistiendo tanto que... Y luego ya... yo sí era el que... Ya después me encontraba a mi mamá pegándole a sus cazuelas y eso que ha de haber dicho, no, ¿sabes qué? Sí, mejor la bataca. Sí, mejor la ¿Tienes hermanos? Tengo una hermana. En ese tiempo solo tenía una hermana. Ahora tengo otro hermano. Pero en ese tiempo solo tenía una hermana más grande que yo. Y bueno, entonces la batería... empecé a tocar la batería como esa edad y luego me desencanté un poco porque no encontré... Ya cuando empecé como en la pubertad y eso, que normalmente uno empezaría como a formar bandas y eso, yo en el ambiente en el que estaba, en mi escuela, qué sé yo, como que no encontré con quién. Uh-huh. Con quien tuviera como los mismos gustos o que tocara otros instrumentos. Entonces pues tocar la batería era algo como muy solitario. Okay. Tocar la batería sin una banda llega un punto y sobre todo a esa edad en donde como pues que a quién no haces canciones. Ajá, no, exacto. Sí, claro. Entonces empecé a agarrar un poco la guitarra y a partir de ahí. Solito, luego pediste una guitarra, esa no se tardó tanto en llegar. Esa no la pedí, igual, este mismo tío que me ponía a Led Zeppelin y a Motley Crue, él tenía una guitarra, tenía abajo de su cama, en su casa, tenía unas guitarras que él había tocado así en la adolescencia y que estaban allá abandonadas, una acústica así de cuerdas de nylon y una eléctrica, Yamaha así bien picuda como de Poison. Órale.
Y entonces, yo un día, pues, ellos vivían, eran una tía, ellos vivían al lado de la casa de mis abuelos. Entonces ahí todos los domingos, todo el tiempo yo estaba ahí en esa casa. Y como ahí estaba la música, yo estaba ahí más también. Claro. Entonces de repente yo un día no sé por qué estaba ahí en su cuarto pendejeando y como que me estaba así, me asomé y vi las guitarras y las saqué. Total que durante un tiempito, yo cuando iba ahí entre semana y no había casi gente en la casa, yo como que de incógnito iba y sacaba la guitarra y empezaba ahí a hacer ruido y la eléctrica y así. Y una vez me cachó. Sí, ¿qué estás haciendo? Y yo, ay, perdón, es que... Y dijo, no hay problema, con cuidado y la madre. Ah, sí, Y entonces lo hacía, lo seguía haciendo. Y un día me dijo, ya, bueno, llévate esta a tu casa para que veas qué onda. Entonces él me la dio. Me dio su guitarra, la de nylon, ajá. Sí, la Poison no te la iba a dejar. La otra ya la tengo también, ya me la donó. ¿En serio? Ya después cuando vio que iba en serio, me dijo, ok, creo que la vas a tener. ¿La tienes todavía? Sí, la tengo. Qué chingón, güey. Sí. Pero sí me dio la de nylon primero. Y entonces ya después entré a clases, ¿no? Y empecé a tocar pues clases de guitarra clásica al principio y todo eso. Y a partir de ahí, o sea, empecé a... Digamos que desde ahí toda la vida he estado ahí con la guitarra tocando. Nunca fui un gran instrumentista. Nunca... Me costó mucho trabajo, por ejemplo, aprender a tocar la guitarra. Muchísimo. Fueron muchos años de sufrir. Pero me aferré. Y yo creo que un poco la idea de la onda de que ahora más soy un compositor que un músico, que un guitarrista. Un guitarrista. Ajá. Tiene que ver con que me costaba tanto trabajo que luego como que me enfadaba de que no podía sacar las cosas bien y entonces empezaba como a tocarlo a mi manera y luego decía, no, esto puede ser otra cosa y luego ya le buscaba yo otros significados. Pero sí fue como que leo ahí entre líneas que entonces lo más importante para ti siempre fue la canción más que pues que hay que recordar que los instrumentos son eso, un instrumento, no un fin en sí solo. Sí. Que sirven para llegar a una canción. Entonces a lo mejor a ti lo que te urgiera encontrar esas canciones que escuchabas. Sí, totalmente. Sí, o sea, definitivamente. pronto? ¿Sí, escribiste cosas rápido? Escribía muchas cosas. Tenía como aspiraciones de poeta desde muy morro por alguna razón. Órale. Tenía mis cuadernos, escribía cosas, ¿no? Una vez ahí en casa de mi mamá me encontré unos cuadernos y me daban risa, ¿no? Risa y un poco como de pena. Pues no sé, es absurdo, ¿no? Porque era un niño de 12, 13 años. Sí. Y pues de qué crees que vas a escribir, sí, ¿no? Claro. Pero que quieres de repente aventarte así una cosa súper profunda y ajá. Y es muy inocente. Y es muy inocente. Pero igual te encuentras ahí y dices, cabrón, que no sé qué estaba queriendo decir ahí, qué quise decir ahí, qué estaba viviendo en ese momento, ¿no? Sí, tenía como esa necesidad como narrativa, ¿no? De estar contando de eso, ¿no? Y también muy pronto mis artistas favoritos se empezaron a convertir en los que tenían como letras que me parecían interesantes. Eso también es algo que creo que me marcó mucho, ¿no? O sea, Dylan, por ejemplo, o sea, cuando empecé a tener edad como para entender lo que decía Dylan y como el contexto, ¿no? En el que lo decía, en sus primeros discos y todo eso, sí fue como, güey, este güey está cambiando el pinche mundo, ¿no? O sea, este güey realmente está en otro planeta, ¿no? O cuando llegué a Dylan un poco porque sí fui como muy bitleriano. Y de leer, ¿no? O sea, tengo varios tíos que son bitlerianos y me prestaban como que biografías y cosas. Y entonces en esta onda como de que cuando vi todo lo que había influenciado Dylan a Lennon, dije, no, cabrón, entonces el chido es Dylan, ¿no? Claro. Y pum, me clavé en Dylan y fue como, wow, ¿no? Este pedo es está en otro nivel porque va mucho más allá de lo musical y no importa que cante feo, Ajá. que no tenga como una gran voz, no importa porque él está dando su mensaje, ¿no? Y eso, como que eso me marcó muy cañón y entonces me volví súper fan de Dylan, de Tom Waits, de todos los que cantan feos, ¿no? Sí, los cantantes feos, güey, sí, qué cagado. Porque decía, estos güeyes tienen como doble valor, ¿no? Número uno, como lo musical, lo que están haciendo. Bueno, triple, la parte como de la letra, que sí son como poemas increíbles. Y además el valor de decir, no me importa que, o sea, no me importa que no tenga esta voz sí, no de un soy ángel, Elvis, como no. Elvis o como Robert Plant, ¿no? Como Freddie Mercury. Sin embargo, estoy aquí, ¿no? Esto es lo que tengo que decir y aquí estoy. Y que además de eso tuvieran gente que volteara y los viera y dijera, órale, se me hacía muy... O sea, me sentía como muy identificado con eso. Oye, dijiste además esta cosa de la que yo estoy de acuerdo, pero está muy hippie y muy
es muy grande esta frase de... O sea, es muy difícil de cumplir, pero una canción que puede cambiar el mundo. Y a lo mejor no directamente, pero una canción sí puede cambiar el mundo, ¿no? Pues a mí me cambió mi mundo. Listo. Con eso es mucho. Sí, creo que tomarlo como literalmente... Hay una frase que me encanta que una vez dijo mi novia, que decía... La literalidad nos va a matar. El problema como de nuestros tiempos en que vivimos es que todo es literal, ¿no? O sea, la literalidad nos va a matar, que me encanta porque es imposible que la literalidad... O sea, es una contradicción en sí misma porque la literalidad literalmente no te puede matar. Claro, ¿no? Exacto. Pero se me hace increíble. Va a matar muchas cosas. Va a matar muchas cosas de nuestra cultura. Y empieza a dejar de haber misterio, sensualidad en las cosas y todo es lo que es, ¿no? Y la reinterpretación de las cosas. Sí, esa parte es humano, eso. Siempre buscarle otro significado. Exacto. Entonces encontrar que una canción cambie el mundo, como que altere la realidad externa a nosotros, pues probablemente sea imposible, ¿no? O sea, oye, pero ya hubiera pasado. Está el ejemplo el efecto mariposa, ¿no? Sí, hasta el aleteo de una mariposa puede cambiar el mundo. En ese sentido, claro. O sea, a mí las canciones me cambiaron mi mundo, ¿no? Me transformaron en otra persona, me transformaron en otra cosa, me trajeron hasta aquí, hasta estar sentado en este lugar, ¿no? Entonces cambió y de alguna manera cambió el mundo porque vives en él, ¿no? Y cambia. Sí, o sea, la gente nunca te hubiera conocido, ¿no? Exacto. Si no me hubiera metido al rollo de la música, mis amigos serían otros, mi vida probablemente sería mucho más aburrida. Sí. Tal vez. Tu hijo que tienes ahora no sería él, tal vez sería otro, no sería. ¿Quién sabe? Exacto. Oye, ¿y cuándo empiezas ya con una banda o en qué momento? Pues tuve como mis intentos así de bandas de prepa y eso. Ninguno llegó como muy lejos. Bandas de covers y cosas. Tuve muchísimas bandas que no llegaron a más de 3 ensayos. Muchísimas. Me costó mucho trabajo encontrar gente, fíjate. No sé si mi personal... Eso de que te estoy diciendo que las canciones sí me cambiaron a mí, o ciertas canciones sí me cambiaron el mundo, lo considero muy real. Porque yo, te digo, en mi familia les gustaba mucho la música, pero la idea hasta de ser músico y eso estaba totalmente... Era una locura absoluta y era una cosa... Y el entorno en el que yo me movía... No, me costó mucho encontrar como a mi tribu, como a mi gente, como a la gente que ideológicamente tuviera como estas cosas. Me costó mucho tiempo. Yo sí siento que mi destino era otro. Ajá. ¿No? O sea, como que mi destino era otro totalmente. Lo que ya estaba más preestablecido era para otro lado y tú... Era para otro lado y yo lo forcé, exactamente. Sí, lo forcé totalmente. Entonces pero... O sea, tu casa, por ejemplo, tu hermana se dedica a otra cosa. Mi hermana es administradora, mi papá es dentista, mi mamá fue maestra de primaria, mis tíos, la mayoría son contadores, cosas así. Y te digo, todos bohemios y borrachos y buena onda, pero... Pero de fin de semana. Pero de fin de semana, exactamente. Y yo tenía como, digamos, ahí yo crecí en un ambiente de clase media, tapatía, en donde si yo hubiera sido dentista, ahorita estaría increíble, ¿no? Viviría en Santa Anita, tendría un Mercedes, me lo pasaría bien, ¿no? O sea, hubiera hecho, por ejemplo, mucho más dinero del que hizo mi papá con eso porque ya tenía como algo construido, ¿no? Que él sí construyó de la nada y digo, nunca nos faltó nada ni nada, pero nunca tuvimos... Pero yo veo ahora como los hijos de sus amigos. Claro. Pues están en otro nivel, ¿no? De viajes a Turquía y otras cosas, pues, ¿no? Sí. Porque ya trabajaron como sobre lo construido. Y eso ahí estaba. O sea, el balón estaba ahí nada más para que tú... Pero yo como que lo forcé, como que no me sentía como identificado con esa escena. Claro. Y entonces me costó mucho trabajo. Duré muchos años en encontrar como a la gente con la que tenía que estar. Dices un poco por la visión que tenías de las canciones. Ahí te empezaste como a enfrentar con otros músicos que ya no era tan sencillo hacer canciones por el tipo de pues no encontraba gente que lo tomara como en serio. No encontraba gente para quienes le representara lo mismo que yo, que se comprometieran, que como que no... Fui un poco... Digo, y un poco el hecho de que ahora sea solista a lo mejor tiene un poco que ver con eso, ¿no? Yo creo, por ejemplo, que Dylan, si hubiera podido, él le hubiera encantado estar en los Rolling Stones. Ah, claro. Él durante mucho tiempo de su vida creo que hubiera preferido ser un Rolling Stone que ser Dylan. Uh-huh. Pero... Y a mí me pasó como un poco lo mismo. Como que me costó. Y entonces de repente sí encontré y toqué una banda que se llamaba Pink Flamingo. Uh-huh. Que ya
pues yo ya estaba como en la universidad, por decir algo, ¿no? Sí. Cuando empecé con eso. Y ahí, esa fue mi primera banda, digamos, en serio, donde ya con música propia logramos como... Pues sí hicieron varias hicimos cosas, yo la hicimos un recuerdo. disco, tocamos bastante, hicimos por ahí giritas a nivel estatal y llegamos a tocar en diferentes partes del país y todo eso. Esa fue mi primera experiencia de banda, digamos, profesional, ¿no? En donde llegamos a cobrar un varillo por tocar, aunque fuera representativo, sí. ¿no? O lo que sea. Y eso, ¿no? Que en algún momento tuvimos un contrato con una disquera independiente en el DF, que luego valió madre como la mayoría de los contratos de la gente de mi generación. Sí. ¿Qué época es esa? ¿De qué años pues ya estamos estás hablando? 2008. Esa banda duró del 2005 más o menos al 2010, 2011. Uy, creo que era cuando más abandonado estaba el asunto de las disqueras. Sí, totalmente. ¿No? Fue el momento del cambio. Nosotros hicimos ese contrato de una disquera que se llamaba Diablito Records y era subsidiaria de Warner. Y cuando hicimos ese contrato yo sentía que ya estábamos del otro lado porque había un deal. Justo el hecho de ser subsidiaria era que Warner le daba un apoyo a la disquera para que pudiera darle cierta promoción a sus artistas y llevarlos a tocar en festivales y cosas así. Para que cuando el deal era un poco de que si vendías cierta cantidad de discos con la independiente, te volvías automáticamente músico de Warner. ¡Órale! Y entonces ellos ya te metían lana. En serio, muchísimas bandas de esa época, o sea, División Minúscula empezó así. O sea, esos eran los deals que División Minúscula, Panda, todos empezaron así, en disqueras independientes que estaban subsidiadas por una grande y cuando llegaban a cierto nivel de popularidad, la grande ya los acogía y ya les daba como el impulso chido. O sea, te ganabas tu derecho de piso. Te ganabas como tu derecho de piso. ¡Órale, cabrón! Era como una forma de desarrollar artistas nuevos sin invertirle tanto porque la inversión... Y a los de la disquera independiente les convenía porque luego los grandes le compraban al artista y eso les daba más dinero para seguir trabajando ellos. Claro. Entonces era una... Pues así fue como funcionó la música durante muchísimos años. Desde la época de Elvis era un poco así. Sí. A Elvis lo descubrió Sun Records y luego ellos se lo vendieron a Capitol y así. Entonces, llegamos a eso. Yo sentía que ya, güey, yo sentía que íbamos como un pasito, digo División Minúscula porque nos comparaban mucho con ellos, tocábamos como ese tipo de música en ese tiempo, y yo sentía que íbamos un pasito atrás de ellos, ¿no? Ya estábamos en un punto en el que abríamos algunos conciertos de Jumbo, ¿no? Si venían a tocar a Guadalajara, nos codeábamos así. ¿En esta banda cantabas tú? En esa banda cantaba yo. ¿Y cómo fue tu onda de decidir? Yo voy a ser el que voy a cantar. Si me cuentas, o no lo sé, no me lo leí entre líneas tal vez, ¿no te sentías tal cual como el cantante? Sí, no. Suena un poco cliché porque es una historia que he escuchado de algunos. Estábamos empezando a armar unas rolas y íbamos a entrar a un concurso. ¿Te acuerdas de este concurso de Toquín Records? Sí, claro. Y estábamos como que entre que así, que alguna vez había ido una chava a cantar, pero no se quedó, y que el fulanito, pero yo había escrito la rola que iba a tocar en el concurso. Total que ya faltaba relativamente poco para el concurso y nomás no se armaba nada y dije, güey, pues ni pedo, o sea, la canto yo y después buscamos a alguien que sí cante chido. Y qué cagado, güey. Y pues empezamos y digo, ya empecé a cantar y me costaba mucho trabajo. Al principio, hasta tocar y cantar al mismo tiempo me costaba mucho trabajo. Ya en plan como de dar un show, pues. Ajá, claro. Me costaba mucho trabajo. Pero se hizo y en el concurso nos fue más o menos bien. Llegamos hasta el segundo lugar y tocamos en el Diana. Ese año la final fue en el Diana y fue todo un tema. Digo, el Diana lleno de puros tíos y primos, ¿no? Pero era tocar en el Diana, ¿no? Frente a 1,000 personas o qué sé yo. Y entonces ya ahí fue como, pues, los demás de la banda dijeron, pues, güey, pues, si nos fue chido, güey, síguele, ¿no? Y ahí vas aprendiendo a cantar en el camino. O sea, ellos también te empujaron un poquito también. Órale. Y encontrarte a ti como con esta figura del cantante que se rodea siempre como de muchos mitos y de muchas cosas. La voz es una cosa particular. El aventarte a hacer, ahora sí que la voz cantante, como que significa mucho desnudarte, cabrón. No es lo mismo equivocarte en la guitarra que te salga un gallo, por ejemplo. Ajá. Eso es como horrible, güey. Es la pesadilla más grande. O que no estés bien para cantar. Sí. Los nervios ahí se somatizan mucho. En los cantantes eso les pasa, ¿no? ¿Cómo manejaste eso hacia el principio? Pues me costó trabajo. O sea, mucho tiempo sí era un pleito, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, cuando empezamos a grabar demos y cosas así. Yo escuchaba los demos y decía... ¿Y no te gustaba? No, o sea, decía, la música está bien perra. La neta, mi voz no está al nivel, haz de cuenta, de lo de la música, ¿no?
Y entré a clases un tiempo, pero no me hallaba porque todos los maestros que encontraba como que me querían enseñarme a cantar así como ópera o como, ya sabes. Y yo en ese luego tú traías a Dylan acá y a Tom Waits acá. No. Y no me gustaba y no encontraba. Me costó mucho tiempo encontrar como... Mi proceso ha sido bien largo. Me costó mucho trabajo encontrar, número uno, como mi voz. Sí, claro. Que creo que es algo que al final terminé por hacer. O sea... Podría decir que ya lo hice, pero ya ahora en este último proyecto, en este proyecto solista, digamos. Y me costó mucho también encontrar como... Al momento de componer, como... Pues también esa otra voz, ¿no? Claro. Mi voz como compositor de que no querer hacer una canción que suene como lo último que escuché y que me aprendió más, ¿no? Uh-huh. Durante mucho tiempo, no sé, si escuchaba... Yo cuando descubrí a los Libertines dije, güey, tenemos que ser los Libertines. Claro. Y cuando descubría... O sea, con los Libertines me pasó más eso, ¿no? Pero luego después de eso, como un poco de tiempo después, salió el In Rainbows de Radiohead y dije, güey... ¿Qué estoy haciendo, no? Y entonces, pero era porque no había encontrado mi voz y lo que más me sorprendía, yo decía, esto es lo que tiene que ser, esto es el futuro de la música. No había entendido que en realidad todo eso está chido, pero nada de eso soy yo. Yo tenía que encontrar lo mío. Sí, todo eso te va a alimentar, pero finalmente no es como que lo tengas que hacer tal cual. Pues me pasa muy, muy similar, porque a mí siempre me dicen, ¿cuál es tu banda o artista favorito? Y yo, no sé, pregúntame en el día. Porque si hoy me amanezco oyendo AC/DC, digo, es la mejor puta banda del universo. Y mañana escucho Iron Maiden. Y pasado mañana, luego de repente escucho a Lady Gaga y digo, no mames, esto está bien cabrón. O sea, como que sí suelo cambiar de... No puedes tener algo favorito, cabrón. No, es lo mismo. Dime qué día. Justo el otro día publicó, sí. ¿A quién prefieren? ¿A Charlie o a Spinetta? Yo le dije, pues depende qué día me preguntes, ¿no? Oye, es que esas dicotomías últimamente las he visto mucho en las redes. ¿Son inútiles? Para empezar. Ah, qué necesidad. Son medio pendejas, porque Rolling o los Beatles, ¿no? Güey, pues los dos, los cabrón. Dos, sí. O sea, depende el día, tal cual. Andas muy, muy en este pedo, sí. Charlie o Spinetta, güey, no mames. No, o sea, sí, estas dicotomías para todo. Funcionan mercadológicamente. A los políticos les funciona un chingo eso. Sí, totalmente. ¿Eres chairo o eres derechairo, güey? Pero pues no me identifico con ninguna de las dos, güey. A veces estoy como... Un día estoy acá y otro día estoy acá en la música. No necesitas definirte. Sí, no, definitivamente no. O Gibson o Fender, las dos. O sea, si se puede, pues las dos, ¿no? O sea, ¿cuál canción? No necesitamos enemigos, ¿no? O sea... Hendrix o Slash, güey, no sé, pues depende del pinche contexto. ¿Y en qué momento se termina Pink Flamingo? Perdóname, quedando un poco deshidratado. ¿Por qué se termina? Pues nos cansamos o sea, teníamos este contrato, hicimos un disco que estaba diseñado para... Era como, bueno, estaba diseñado para que nos llevaran a tocar en el Rock en Exa, güey, y en esas madres. O sea, literal ese era el plan. Vamos a hacer este disco, lo vamos a presentar en el Rock en Exa en el DF y de ahí vamos a ver si eso nos abre la puerta al Vive Latino. Y era eso, o sea, realmente había como un plan de desarrollo para nosotros. Está chingón. Y entonces era un disco que lo hicimos pensando en eso. Digo, hoy en día pienso equivocadamente, nunca debes hacer la música pensando en esas cosas, pero en ese momento pues nos agarró esta disquera y dijo, ustedes van a hacer nuestro producto, ¿están de acuerdo? Sí. Firmamos y sí, eran nuestras canciones, pero de todas nuestras canciones ellos dijeron, esta y esta, porque estas nos van a permitir llegar a esto si las producimos de esta manera. Entonces al final hicimos un disco sacamos un primer sencillo, haz de cuenta, en octubre. Y el disco iba a salir en marzo del año siguiente. Uh-huh. Y el primer sencillo salió en un compilado que se llamaba Compilado Diablito Volumen 2, bien bonito, donde había bandas de Colombia y de no sé qué y no sé qué. Y estaba chido porque el Compilado Diablito Volumen 1 habían salido Bengala y Zoé y todos ellos. Había sido como 5 años antes y eran puras bandas que habían salido ahí y que después ya estaban como que haciendo cosas en ese momento. Pues ahí chidas. Estaba el precedente. Entonces, que no podías decir mucho. Decías, bueno, habla por sí solo. Exacto. ¿No? Entonces salió ese disco que lo vendían en Mixup y todo. Y nuestro disco iba a salir en marzo del siguiente año. Y en enero me hablan. Y me dicen, así a la casa de mi mamá. Todavía ni siquiera se usaban tantísimo los celulares. Me hablaron a la casa de mi mamá donde todavía vivía. Y me dicen, güey, ¿qué crees? Que tengo súper malas noticias. Nos acaban de hablar de Warner. Warner a nivel internacional se está declarando en quiebra. Van a cerrar todo. Van a tirar a todos sus artistas y a todas las disqueras independientes que apoyan. Nos van a tirar y solo se van a quedar con los artistas grandes, así tipo Shakira y eso, por un tiempo, mientras ven qué onda con la industria musical. Fuck.
Y yo, fuck. Y entonces, y me dijo, lo mejor que puedo hacer por ti, y eso porque afortunadamente no salió el disco, es que ahorita, mientras estoy hablando contigo, estoy rompiendo tu contrato. Y te libero. Te libero. Tú, date una vuelta o mándame una lana para mandarte el máster por correo. Y es tuyo, tú imprímelo, tú haz lo que tú quieras. Quítale nuestro nombre del sello y es tuyo, ¿no? Te lo doy. Oye, finalmente y estuvo bueno. Chido, sí. Pero... Y entonces hicimos eso, mandamos imprimir nuestras copias, nos anduvimos moviendo. Y le dimos un par de años como de promoción a ese disco, moviendo. Pero pues no había una... Digo, si de por sí hoy en día es bien difícil ser un artista independiente, en ese momento como había un desierto, ¿no? Uh-huh. Porque se acababa de acabar lo anterior, pero todavía no había... Todas estas cosas de FinPro y estas conferencias y las plataformas de streaming y todo eso, bien o mal... Pues te dan un caminito, te dan una visión de decir, pues podría ir por aquí, podría hablar con fulanito, podría enseñarle esto a alguien. En ese tiempo, o sea, nos quedamos con el disco y era como de, puta, ¿ahora quién se lo enseño, güey? A mi tío, el contador, y a quién más, ¿no? O sea, ¿quién me podría ayudar con esto? Sí. Nosotros hicimos el ejercicio de intentar llevar el disco a otras disqueras y entonces nos decían lo mismo, nos decían, está chido. Pero pues lo que le pasó a tu disquera nos pasó a nosotros también, güey. O nos va a pasar. No tenemos manera de hacer nada con esto. Claro. Entonces fue un proceso cansado, no lo logramos. Fue un disco, era música como muy pop para los poperos, muy rock para los rockeros, porque estaba hecha para una cosa muy específica. Uh-huh. Y entonces nos cansamos, no estábamos generando. Llegamos a una edad también todos en la que pues ya teníamos que empezar a generar lanita y hacer cosas. Y al principio dijimos, vamos a pagarle por un tiempo. Yo me fui a vivir un tiempo. Un amigo y puso un business en Los Cabos y me dijo, estaba endeudado de 2 años de trabajar solo de la música, uh-huh. En donde era puro pedir prestado, esperando que en algún momento llegara el retorno. Y no llegó, y este cuate, un muy, muy querido amigo mío, me habló y me dijo, vente unos meses, güey, yo aquí te puedo pagar bien porque me ayudes. Aquí pues vives en mi depa, no hay rollo, yo entonces estoy aquí. Como estoy abriendo el negocio, no conozco a nadie acá, ocupo a alguien que me ayude. Y me fui. Y ahí digamos que se acabó ¿Y la qué banda. hacías ahí? ¿Qué hacías en Los Cabos? Era un negocio en un café, heladería. Ahora es grandísimo, ahora es una cadena grandísima de gelato italiano. Si vas a Los Cabos y te comes una nieve, seguramente es de tu amigo. Ajá. Wow. Y le empezó a ir bien muy rápido. Me fui a abrir con él el negocio. Lo había abierto como un mes antes. Yo llegué y estuve ahí como 8 meses con él. Y le empezó a ir bien muy, muy rápido. Muy rápido le empezó a ir bien. No había nada así que se le pareciera allá. Y pues como está lleno de turistas y eso, luego le empezó a ir muy bien. Sí. Y estaba bien a gusto. Nos íbamos a surfear en la mañana, bien tempranito. Regresábamos. Yo ya me ponía a atender ahí el café. Yo era como el gerente, digamos, del café. Y además le ayudaba pues con todo el tema de logística y eso al principio. Y estuve ahí un rato. Pero luego acá se dio una oportunidad de abrir una academia de música, que es el negocio que ahora tengo. Uh-huh. Cuando se dio eso, me hablaron los que eran mis banda, que ahora son mis socios. Órale. Me hablaron y me dijeron, oye, ¿qué crees? O sea, está esto. ¿Cómo ves? Yo les dije, pues, vayan a la junta, platiquen, vean qué rollo. Y si ven que es en serio, entonces ya me dicen y me voy, porque la neta yo estoy aquí bien a toda madre. ¿Cómo la pasaste allá en Los Cabos? ¿Cómo era vivir ahí? Pues bien, era un tema de... O sea... Número 1, en ese tiempo estaba lleno de... Toda la gente que estábamos ahí, estábamos como reinventándonos, ¿no? Pura gente que por una u otra razón había ido allá como a reinventarse, como a recuperar algo. Entonces estaba lleno como de forajidos, ¿no? Mucha bohemia, como el crucero de Los Simpsons. No sé si eres fan de Los Simpsons. El crucero donde cae Homero porque... No sé qué pedo tuvo con Lisa. Y que eran puros así de que uno había matado al marido. Y no sé cuánto. Todos traían su historia. Sí, había eso, ¿no? Desde el abogado que estaba huyendo porque unos narcos lo andaban buscando. No mames. Hasta, pues no sé, el cuate que había estudiado medicina, pero que lo odiaba y quería realmente ser masajista de Leonardo DiCaprio. No, qué sé yo. O sea, estaba bien. O sea, yo me la pasé muy bien. El tiempo que estuve ahí estuvo muy chido. Pero era como, te digo, pues como un día cuando se presentó esto de la oportunidad de que estaba que si me regreso, no me regreso. Y estaba ahí sentado frente a la playa, un día así bien tempranito, te digo que estábamos ahí, pues aprendiendo a surfear. Yo tenía cuando fui ahí nunca lo había hecho antes y empecé a ir y pues todo el mundo lo hacía y lo estábamos haciendo y pues te la pasabas bien. Y yo estaba ahí sentado y dije,
como que tuve así una visión en donde dije, si me quedo aquí, me la voy a pasar toda madre. Pero no voy a hacer nada en mi vida más que esto. Uh-huh. O sea, un día voy a tener 60, 70 años y voy a estar aquí sentado bien a toda madre. No me va a faltar nada, digamos. Voy a vivir con lo básico. Pero, ¿qué más, no? O sea... ¿Y componías ahí? Componía, tenía mi guitarra, claro, me llevé una guitarra y escribía mucho, componía cosas, ¿no? Mucho de lo que compuse allá se convirtió unos años después, en mi primer disco de este proyecto. Oye, ¿y la visión de componer eso era simplemente el ejercicio de hacerlo y el placer que te causaba crear canciones? ¿O si estaba pensado como para algún día lo voy a sacar y no, era solo como... Te digo que yo desde morro lo hacía. Es algo que como es parte de lo que hago, ¿no? Solo lo hago porque así escribo cosas, el pájaro canta, el pájaro vuela, yo hago canciones. Es lo que hago. Sí, porque no... Ajá, porque era como que agarraba la guitarra y lo anotaba, ¿no? Anotaba algo. Cuando hicimos el primer disco... Bueno, de esto pasó, me regresé, duré unos años un poco alejado del mundo de la música. Y un día, por el tema de esta academia de música que ahora dirijo... queríamos que unos alumnos grabaran unas canciones y fui al estudio de Frankie Mares. Uh-huh. Y le dije, tengo estos alumnos, queremos grabarles un par de canciones, no sé qué, sí. Y yo a él me lo había topado cuando Pink Flamingo, ellos iban terminando con Eva Malva y empezando con lo de Trocker. ¡Órale! Y nos habíamos topado en algunos festivalitos y cosas así. Y nos ubicábamos, no éramos amigos en ese tiempo, pero nos ubicábamos. Y me dijo, ¿qué andas haciendo? ¿Tú? Le dije, no, yo ya. ¿No? Y como las de Tezistán, yo ya. Y pues ando en esto, ¿no? Y estoy a gusto. Le dije, tengo unas canciones que a lo mejor un día me gustaría maquetear para como tener un registro, ¿no? Pues sí. Tengo ahí como cosas anotadas en cuadernos o pedacitos. Era como pura pedacera, además. Y me dijo, a ver, toca algo. Así estábamos como aquí, haz de cuenta, tenía una guitarra, así, igualito aquí. Y haz de cuenta que agarra así la guitarra y me dice, a ver, toca algo. ¿Ahorita? Sí, algo. Y entonces ya le toqué como la canción que tenía como más completa, según yo. Y se quedó. Órale, a ver, toca otra. Y pues tengo otra pero nada más es como el puro verso y un pedacito de un coro. A ver. Échale. Sí. Y la toqué y me dijo, ¿cuántas tienes así? Y le dije, no, pues muchas, ¿no? 10, 20, no sé, muchas. Hay que hacer algo, hay que hacer un disco, no sé qué. Y Frankie en ese tiempo, pues todavía lo es, ¿no? Pero justo en ese tiempo era cuando venían regresando de haber tocado por segundo año consecutivo en Glastonbury y haberse ido de gira 3 meses por Europa y haberse ido a Colombia y no sé qué. Y que me lo dijera él, me prendió algo que fue como de... Cabrón, si este güey cree en mí, ¿por qué yo no? No lo estoy viendo. Hay algo que no estoy viendo yo mismo. Estoy viendo yo mismo, ¿no? Qué cabrón. Y ahí empezó como mi carrera esta solista. Eso fue tu 2016, padrino. Fue mi padrino. Y duramos como 1 año haciendo el disco porque era como que... Pues yo no traía mucha lana y él como que me decía, no... Cuando tenía espacios libres en su estudio, entre como la gira y el estudio, me decía, esta semana voy a estar ahí el lunes y el martes en la mañana, cáele. Y ya le caía y armábamos cosas y no había una banda, las canciones no estaban terminadas. Si escuchas ese disco, Santa Esperanza, está ahí en las plataformas, te vas a dar cuenta. O sea... Tú que sabes, te vas a dar cuenta que eran pedacitos de cosas que juntamos, que eran como 2 pedazos de cosas que había escrito con meses de diferencia. Pero seguro tienes consciente que hay discos enormes hechos así. Sí. O sea, y me gusta mucho. O sea, a mí ese disco me encanta. O sea, me encanta, número 1, porque me trajo de regreso. Y número 2, porque cuando... Ahí como que me entendí muy bien con Frankie, él entendió muy bien como lo que yo quería decir. Y cuando después con Pink Flamingo habíamos hecho ese disco que te platico y muchas maquetas y demos y cosas. Y esa fue la primera vez cuando terminamos ese disco que yo dije, mames, esto suena a lo que sonaba en mi cabeza. Wow, y eso está bien cabrón, es un éxito grandísimo, es un éxito grandísimo, ¿no? Entonces me encanta, es un disco del que estoy súper orgulloso, me da un poco de tristeza que no haya llegado más lejos, ¿no? Que no... pero bueno, así es la música, ¿no? No importa, pero sí, es un disco del que estoy muy, muy orgulloso. Pero sí, se nota la ingenuidad y entiendo también perfecto por qué pues a mucha gente no le conectó como yo pensaba que le iba a conectar, porque es muy personal, o sea, habla de cosas como la migración y madres desaparecidas. Y tiene mucho que ver porque muchas de esas cosas las escribía allá y yo vi el desierto y decía,
en ese tiempo como de exilio en Los Cabos yo decía, yo estoy aquí como autoexiliado, digamos, por gusto, ¿no? Yo tengo opción de regresar el día que quiera, ¿no? Le hablo a cualquier familiar que me preste para el boleto de avión y me retacho, ¿no? Ajá. Pero ¿qué tal la gente que está cruzando este mismo desierto? Y no tiene de otra. Y no tiene de otra, ¿no? Y eso como que me empezó a marcar mucho y escribía sobre eso, escribía muchísimo sobre eso. No sé por qué ese sentimiento como de yo... Porque sí me sentía un poco exiliado. Me sentía exiliado porque me fui como derrotado. Me fui porque ya aquí no la estaba armando. Entonces me sentía así y pensaba mucho en esa gente. Decía, yo en realidad... Esto es una mamá mía, ¿no? Es una chaqueta mía de... O sea, yo en el fondo sabía que... Pues que me estaba tirando para que me recogieran, por decirlo de alguna forma. Pero problema de primer mundo, cabrón. Problemas de primer mundo. Pero pudiste empatizar y ver las cosas de alguien más y empezaste a reinterpretarlo, a hablar de eso. Exacto. Como yo lo venía y era como la época de la guerra contra el narco y todo eso. Muchísima violencia, digo, que ya nunca paró desafortunadamente en nuestro país. Cabrón, puta. Y entonces todas las canciones hablaban de eso y entiendo por qué la gente, pues sí, está cañón que en el contexto hoy en día que digas... Aunque te guste la rola, que digas, ay, sí, me quiero poner a llorar por las madres desaparecidas ahorita que voy en camino a la chamba, ¿no? O sea, sí, está denso de alguna forma, pero te digo, es un disco que me encanta. Y bueno, pues ahí, digamos, fue la transición entre la banda y mi proyecto con el empujón de Frankie que... ¡Qué chingón! Y ya lo definiste como un proyecto solista. Ya dijiste, a huevo. Pues lo hicimos solos, lo hicimos ahí en el estudio con Frankie como productor. Al final terminamos llamando, pues, Chay Flores, que en ese tiempo tocaba en Trocker, tocó las trompetas. El Samo tocó los bajos, también de Trocker. Algún amigo, Oscar... Gómez, que en ese tiempo tocaba en una banda que se llamaba Teletransportador, buenísimos. Sí. Él tocó los sintes y cosas ahí locochonas. Y Frankie y yo hicimos todo lo demás, ¿no? Desde terminar las canciones hasta pues, las guitarras, todo. La batería. Pero no tenías banda, o sea, eran músicos invitados para el disco, pero no había una banda. No lo podías presentar en vivo. Entonces, cuando terminamos de grabar el disco, un poco la idea... Pues yo empecé a tocar solo, con mi guitarra, las canciones del disco. Un poco lo que sí había detrás del disco, como que cuando empezamos a hacer el disco, mi única como directriz, como mi única regla que me puse, era que cuando yo llegara al estudio con Frankie, yo pudiera tocarle la canción de principio a fin, terminada. Ok. Y ya que él me ayudara como a armar todo lo demás. Porque con la banda era diferente. Era como yo tenía una idea, la aventaba y ahí todos empezábamos a llamear. Pero yo sentía eso, que al final siempre las canciones iban hacia otros lados, que no era donde yo las había intencionado al principio. Sí, que es lo normal en una banda. Y es lo chido de la experiencia de una banda también. Sí. Pero no estamos todos hechos para eso. Pero no todos estamos hechos para eso. Y entonces yo pues decía, las canciones son las mismas. No hay pedo, me las llevo yo solo. De repente, si me salía algún toquín como más grandecito o que yo consideraba más importante, pues le hablaba al Frankie a ver si él andaba libre y tocaba la batería, que estaba perrísimo, porque cualquier cosa que toques con Frankie ya... Sí, no importa lo que toques, ya sonó, güey. ¿no? Sí. Y entonces Frankie tocaba la batería al principio y el U del bajo y por ahí el guitarrista que estuviera disponible tocaba algo más y yo y tocábamos. Pero sí era como mucha... No había una banda. Y la mayoría de todo ese primer disco, la mayoría de las cosas que hice, los hice yo solo. Te digo, me fui a Tijuana a tocar, me fui a Zamora, me fui a diferentes partes y iba yo solo con mi guitarra. Y como estaba bien inseguro, porque además venía como de un tiempote sin tocar en vivo y eso, un montón de pedales para meterle un chingo de delay y reverb y ruidos para que no se escuchara todo. Esconderte un poquito. Para esconderme detrás de todo eso. Ok. Y luego... después de eso hice un EP que se llama Late, que es donde ese EP lo hice para las canciones salieron porque mi novia, que en ese tiempo íbamos como empezando, y ella, te digo que hace teatro, y estaba dirigiendo una obra y me dijo, oye, estaría chido que hicieras la música para esta obra. Y entonces yo dije, pues sí estaría chido, pero ¿cómo le hago, no? Yo sé escribir canciones, pero no hacer como un score o algo así, menos para teatro, que es algo que se mueve, que no tiene una duración exacta. ¿Y cómo le puedo hacer? Y como que no sabía cómo, y dije, bueno, pues voy a empezar con algo. Para empezar, lo que voy a hacer una canción para cada uno de los personajes de la obra. Eran 4 personajes, 4 mujeres.
y voy a hacer una canción como si se le estuviera escribiendo a ellas, y de ahí veo que sale. Y era como la chispa iniciadora. Y entonces hice las canciones, se las toqué a mi novia y a sus amigas, las actrices, y todas se quedan de, wow, no, están increíbles, ¿no? Está muy bonita las canciones, porque es una obra así también como muy sentimental. ¿Pero eran con letra también? Sí, le escribí una canción a cada una de no de las actrices, de los personajes. Claro, claro. Basándome en como un poco de lo que hablaba la obra. Y entonces ya vi que les encantaron. Entonces lo que hice es que musicalmente agarraba como las secciones musicales y eso lo usaba durante la obra para musicalizarlo, ¿no? Entonces ya un poco como lo de Star Wars, como que cada que salía un personaje tenía su tema. Tenía como su tema. Okay, exactamente. Okay. Y ya, y como un poco en eso, ellas me empezaron a decir, pues las canciones, ¿qué les vas a hacer, no? Porque ¿a qué hora las vas a cantar? Yo, pues no me puedo poner a cantar en la obra porque ustedes están hablando, ¿no? Y entonces mi novia fue la que me dijo, pues grábalas como si fuera un disco tuyo, pues son tus canciones igual, ¿no? Y dije, sí es cierto. Y entonces volví con Frankie, le dije, tengo esto. Y me dijo, güey, ahora sí, porque ya desde el primer disco, pues se había empezado a asomar al lado como mexicano, la trompetita, el violín mariachero y todo eso, ya estaba un poco ahí. Pero me dijo, no, pues estas sí ya son canciones de mariachi. Me dijo, ¿por qué no las grabas? En vez de que el Samo grabe un bajo, pues consigamos a alguien que grabe un guitarrón. Y pues meterle ahí la vihuela y eso. Y ahí empezó a surgir, ahí digamos que se terminó como de amalgamar con ese proyecto lo que ahora se convirtió en mi proyecto, de Lucas O, que es esta fusión de, pues, del rock y la música del mundo con la raíz de lo mexicano, ¿no? Con el sonido, sobre todo, más con el sonido de los instrumentos. Pero, típicamente ¿qué crees que haya sido un poco circunstancial o si lo tenías como bien definido? No creo, por lo que me cuentas, que desde Pink Flamingo hubieras estado, ay, algún día quiero hacer No, pedo. Al revés. En Pink Flamingo un poco, siento que es algo que entendí, me costó trabajo, como todo, entender. Porque en Pink Flamingo la idea era la contraria, ¿no? Y si yo hacía una canción y hacía una línea melódica con la voz que a mí me sonara como arrancherada, por decirlo de alguna forma, yo lo mataba, ¿no? Ajá. O sea, decía, no, esto no. Otra cosa, esto suena muy mexicano, ¿no? Yo decía, suena a los Caifanes, ¿no? No, porque a mí no me disgustan los Caifanes, pero decía, o sea, yo no quiero sonar a los Caifanes, yo quiero sonar a los Liberty, yo quiero sonar a Inglaterra, ¿no? Yo quiero sonar al rock and roll de verdad, ¿no? Sí. Y tenía como esa cosa, pero sí, lo que sí hoy recuerdo muy bien es que me pasaba muy seguido eso, que había cosas que yo cambiaba porque no me conectaban. Entonces, como que llegó un punto en el que cuando empecé ya a trabajar yo solo y después de esta experiencia de haber estado ya en Los Cabos y después de esta experiencia de haber estado alejado un poco de la música y también creo que la edad y todo, como que dije, pues claro, aquí está Chabela Vargas que escuchaba cuando, ¿no? Ah, claro, pues aquí está Juan Gabriel. Claro, esas son mis influencias. Digo, también Led Zeppelin, que lo escuché hasta el cansancio. Pero yo no voy a escribir lo que escribe Noel Gallagher porque pues yo nunca he visto el Big Ben, cabrón, ¿no? Y nunca me he comido unos fish and chips en la peda, güey. Yo voy a las tortas ahogadas en la mañana del domingo y al menudo. Y al menudo. Y mi vecino se levanta todos los domingos a lavar su camioneta con la banda del recodo, a todo lo que da. Y todo eso es parte de lo que yo también soy. Entonces, empecé a aceptarlo. Y cuando acepté eso, curiosamente, por ejemplo, mi voz ya no me molestó. Claro, hacía más sentido. El sonido de mi voz en mis canciones ahora ya no me molesta, ¿no? Estoy consciente de que no soy un cantante, ¿no? Y soy alguien que interpreta mis propias canciones. Hago muy pocos covers porque me cuesta mucho trabajo. Pero entonces ya no me molesta porque las canciones hablan sobre lo que yo soy. Entonces mi voz es la única que puede cantar eso. Claro. ¿No? Qué chingón encontrar eso. Te costó
pues años. Sí, muchos Pero lo años. encontraste y luego ya después te armaste una banda bien chida que ahorita me estás platicando y que si tienes musicazos. Sí, musicazos. Justo el compa Marx, saludos a él, que seguramente va a ver esta charla. Es un genio, cabrón, en la guitarra. Qué bárbaro. Hay varios genios en la banda, todos, de hecho. Está el Balú, Marcos Rayas. Yo estaba empezando a hablar de Marx, luego después iba a decir Marcos Rayas, que también es un crack, y además muy divertido, muy inteligente, muy culto. Totalmente. El Paoli en la trompeta, Obed en el guitarrón, es pura gente que... Justo esa banda se armó, hice ese disco de Late, y para la promoción y todo dije, no, pues ahora sí. Eliud, que había estado tocando conmigo el bajo, me ayudó a juntar a esta banda de... Yo digo que son como de forajidos del apocalipsis, porque en realidad todos vienen de contextos bien diferentes. Hay quien viene del mariachi tradicional, hay quien viene como de una onda como mucho más académica, hay quien viene como el Marx de la psicodelia absoluta. Y hicimos como clic a nivel personal muy chido, musicalmente quedó perfecto. Yo lo que quería era justo eso, una banda que me permitiera tocar lo de Late, que estaba muy mariachero, pero que también pudiéramos hacer unas adaptaciones del otro disco y que se pudiera hacer, ¿no? Entonces empezó esa banda y estaba empezando a sonar muy bien y todo, y nos cayó la pandemia. Puta madre, que eso sí fue... Lo cual, pues, puso muchas... O sea, ha puesto muchas complicaciones sobre todo que ya no hubo mucho seguimiento en la producción y todo. Digo, esta música que estoy promoviendo ahora es lo primero mío que ha salido desde ese disco de Late que fue en el 2020, ¿no? Y es porque la pandemia para mí fue muy compleja a nivel psicológico, sobre todo, creo yo. Pero lo que sí nos dio la pandemia es que nos dio mucho tiempo de como banda... pues tener muchísimas horas de ensayo, como cuando en la secundaria, pues nomás nos juntamos porque no hay nada más que hacer. Claro. Entonces nos hablábamos, yo les hablaba como el lunes, ¿qué onda? ¿Cómo están todos? ¿Todos se sienten bien? ¿No hay nadie enfermo? No. ¿Quieren que nos veamos? Sí. Y en ese tiempo yo tenía un negocio con una máquina de café ahí cerca del centro. Y ahí nos juntábamos, prendía la máquina de café y nos pasamos toda la mañana tomando café, ensayando y diciendo pendejadas, haciéndonos amigos, digamos, ¿no? Entonces la pandemia nos dio eso y nos empezaron a salir, cuando se empezó a acabar la pandemia, nos salieron 2, 3 oportunidades que acabaron de amalgamar como la banda en vivo, pero ahora en realidad es cuando por fin estamos viviendo lo que a lo mejor teníamos que haber vivido en el 2020 o en el 2021 como banda, ¿no? Sí. Como hacer un disco en donde ya tocan ellos, en donde ya ellos formaron parte de la grabación y un poco del proceso creativo desde el ensayo, ¿no? Desde que yo ya les llevé la canción a ellos, no al productor, y les dije, está esto, ¿tú qué le meterías en la guitarra? Yo me imagino esto, pero en donde cada quien puede como poner un poco de su personalidad más en el disco y más una banda. Exacto. Y pues esta pausa forzada de la pandemia, ahorita visto a la distancia, no fue tan dramático. O sea, lo vivimos mal, pero creo que nos permitió eso, o sea, pausar y decir, a ver, me voy a... Era el pretexto perfecto porque literal no había nada que hacer. Sí. Literalmente. Cuéntame de tu proyecto. ¿Es Sociedad Nacional? Sociedad Nacional Music Shop. Sociedad Nacional es un proyecto... Que ahí yo empecé a ver muchas cosas justo en la pandemia. Creo que empezaste a hacer unos... Teníamos este espacio que pusimos un poco antes de la pandemia. Desafortunadamente lo tuvimos que cerrar por la pandemia. Sociedad Nacional es una parte... inició como una tienda de instrumentos. Una pequeña tienda de instrumentos en la Academia de Música que tenemos con mis socios de Pink Flamingo. O sea, primero, a ver... Fue una academia de música. Primero fue una academia de música que se llama... Es Academia de Música Yamaha, Guadalajara Sur. Ah, es Yamaha. Ajá. Órale. Ahí tiene gran historia acá. Tiene una gran historia. En Guadalajara. Exactamente. Y... Ahí estudió Aldo Muñoz. Sí, muchísima gente. Eliud de niño fue niño Yamaha. Y luego después fue maestro, creo. Y hasta Iván González, el tecladista de Maná, de Azul Violeta. Sí, había una gran academia de Yamaha que duró muchísimos años. Bueno, ahora acaban de reabrir. Somos independientes de ellos, pero utilizamos, digamos, el sistema de enseñanza musical Yamaha. Ok. Abrimos eso. Eso fue como el proyecto que siguió después de lo de Pink Flamingo. Cuando volví de Los Cabos, abrimos eso. ¿Todos le entraron? ¿O casi todos? Pues en realidad la banda siempre fuimos 3. Okay. Adrián y Alex Franco, que son hermanos, y yo. Y luego tuvimos muchos bajistas que todos en su momento fueron parte de la banda, pero digamos, ahí
los que siempre estuvimos fuimos nosotros 3 y estamos todos involucrados en este proyecto. Ok. Y después de ahí, pues empezamos a vender instrumentos y empezó a crecer un poquito el asunto. Y justo nos empezó a ir más o menos bien con el tema de la tienda de instrumentos y abrimos esta tienda que tenía un escenario y un café y un espacio para dar talleres y hacer cosas. Un proyecto muy, muy chido, muy bonito, que desafortunadamente ese sí la pandemia lo mató. Uh-huh. Pero empezamos a hacer eso, como no teníamos nada que hacer, empezamos a hacer como una especie de, como de podcast en donde yo platicaba de guitarras con diferentes guitarristas y bajistas. Empezamos a hacer talleres y cosas, ¿no? Sí. Ojalá algún día se pueda retomar eso, pero bueno, por ahora la academia y la tienda de instrumentos siguen. El proyecto así a gran escala sí lo frenamos porque además la pandemia pues, nos desgastó muchísimo. Económicamente. Pues tuvimos que cerrar, ¿no? Un negocio que habíamos acabado, que teníamos meses de haber abierto, que habíamos invertido una buena parte del patrimonio que habíamos apenas generado después de muchísimos años de trabajo, lo habíamos invertido en eso. Sí. Y bueno, no sobrevivió, pues son las circunstancias. Pero fue eso. Y el proyecto está ahí, ¿no? Siempre fue la idea como que es... Y sigue siendo, lo que pasa es que estamos un poco lejos de donde se mueve la mayoría de los músicos ya, digamos, profesionales. Uh-huh. Pero siempre la idea ha sido pues que sea un espacio de músicos para músicos, una tienda de música donde si tú vas a comprar un amplificador, que no te quieran vender el más grande, que te pregunten, a ver, ¿para qué lo quieres? Uh-huh. Y dependiendo de qué me digas para qué lo quieres, yo te diga, pues mira, te conviene que está barato, pero te va a servir y no pesa mucho, pero te va a servir mejor que comprar uno de 300 watts con cabezal y 2 gabinetes, que la neta si te lo vas a llevar a huesear, sí, pues al tercer día ya estar bien harto de estarlo cargando. Que no sea tal cual vender por vender, ¿no? Exacto. Sí, un poquito más como involucrados y conscientes. Sí, todo. O sea, de la guitarra, por qué la quieres, para qué la quieres. Y bueno, en ese tiempo, con ese espacio, el problema, pues había este espacio de expresión, ¿no? Si tenías que presentar un video, lo puedes hacer ahí. Si hacíamos unos open mix, ajá, en donde pues iban cantautores así desconocidos a presentar sus canciones. Mi idea con eso era que eventualmente fuera gente chida, que eventualmente pudiera ir, no sé, Aldo a decir, miren, compuse esto la semana pasada, quiero tocárselo, saber qué piensa, ¿no? Y como que iba para allá, empezaba a llegar gente así, uh-huh, con un poco más de experiencia a presentar cositas. Y bueno, es un proyecto bien chido que está ahí, te digo. Ahorita la parte esa como más social del proyecto está pausada. Pero ahí está. También un poco porque ya tu proyecto o sea, ¿lo abrazaste completamente como algo full time o qué? Pues un poco con la pandemia lo que sí me pasó fue que dije, mira, todo este esfuerzo que estaba haciendo como yo pertenezco a este otro mundo que te decía al principio, como, sí, siempre en mí ha habido esta parte como de mantener un pie en la tierra, ¿no? Como de un pie en lo seguro. Uh-huh. Y la pandemia me hizo ver que no hay nada seguro. Exactamente. Todo el tiempo que yo usé durante los últimos 10 años, que no usé por escribir canciones, por mantener un pie en lo seguro, por trabajar en una oficina, por tener un ingreso fijo, por todo eso, en la pandemia todo se cayó. Casi todo. Afortunadamente hubo una parte que sobrevivió y estoy súper agradecido de eso. Pero dije, bueno, pues si la apuesta es igual, pues ahora voy a apostar por esto otro, ¿no? A huevo, sí. ¿Y qué sigue para el proyecto Lucas O? Te quiero preguntar, ¿te llamas Lucas? Lucas es un apodo. Es un apodo. Pero es un apodo que tengo desde niño. ¿Siempre te dijeron así? Siempre me dijeron así. ¿Y es por desde estar muy, muy ¿por niño. Qué? Es porque yo... Había unos personajes de Chespirito que eran... te lo juro que lo pensé. Lucas y dije, no y creo. El Chaparrón. Lucas Castañeda. Lucas Castañeda. ¿Sabías que la gente sigue diciendo? Eso es, justo eso es. Tengo un tío que es muy alto, muy, muy alto. En ese tiempo era el novio de una tía y ahora, bueno, fue su esposo. Y él, como era muy alto y yo estaba chaparrito de niño, él primero me decía que yo era el chaparrón, Bonaparte, ¿no? Pero en ese juego de que yo era el chaparrón y eso, cuando me veía, él me saludaba. Oye, Lucas, ¿sabías que la gente anda diciendo que tú y yo estamos locos? Y entonces él me empezó a decir Lucas y luego mis primos y eso me escuchaban y me decían, Lucas. Y cuando empecé a escribir música, ya cuando Pink Flamingo, que tenía que firmar como el disco, por decir algo, dije, no, pues mi nombre de pila es Héctor Ochoa. Y decía, Héctor,
no hay músicos que se llamen Héctor, ¿no? O sea, Héctor Lavoe. Es un nombre. O sea, sí hay, ¿no? Sí, o sea, sí, pero yo lo pensaba como de... No es un no, nombre no es como... cool. No es cool. Exacto. Pero todo el mundo... O sea, mucha gente me dice Lucas. Entonces, Lucas es... Lo abrazaste, está chido. No, sí. pues está chingón, porque además, pues, ¿cuál Lucas? Pues nomás hay uno, güey. Está cabrón que haya muchos, ¿no? Sí. Y el O... Lucas O sí es por mi apellido. Mi apellido es Ochoa. Ah, ok. Y chingón así para que quede con O punto. Sí. Y así firmas y todo. Qué bueno, ¿qué sigue para este proyecto? Pues estamos justo presentando una nueva canción que se llama Besos y Dulces. Es la primer canción de un disco que se va a llamar La Canción para el Amor Bonito. Es el primer disco que firmamos como Lucas O y los Charros Semifenomenales, que es esta banda de músicos increíbles. Y la idea, bueno, ahorita pues, acaba de salir la canción el 21 de septiembre. La onda es que estarla promoviendo un par de meses. Ya estamos preparando lo que sigue. Por ahí finales de noviembre vamos a sacar otro nuevo sencillo. Y la idea es estar pegarnos un poquito a la dinámica, ahora sí, a la dinámica actual de la industria de la música. Estar sacando una canción cada 2 meses. El plan es hacerlo durante este año, ¿no? O sea, de aquí al siguiente noviembre, hacer una canción cada 2 meses hasta completar todo el disco, toda la canción para el amor bonito. Y en ese Inter, pues estar tocando lo más posible, estar buscando los escenarios más bonitos que encontremos y estarle dando, ¿no? Estar apostando por estas canciones. Y estás yendo un poco o un mucho en contra de la idea de escuchar el disco completo de una, que eventualmente lo vas a hacer, o sea, después de estar sacando sencillos cada 2 meses, pues va a salir un disco completo, pero que estar como haciendo esta cosa que yo comparto completamente, pero que tienes que jugar a veces el juego que está... Hay que jugar el juego. Si quieres jugar el juego, tienes que jugar un poquito las reglas, ¿no? Sí. O sea... Te puedes poner súper rebelde y eso, lo he hecho. Y la verdad es que a nivel, pues es bien difícil que la gente te escuche. Si así es difícil, es más difícil que la gente ahorita, no tanto porque yo no creo que tenga la gente la capacidad de hacerlo, pero porque la misma industria no te lo permite. Si sacas todo el disco completo, tienes una sola oportunidad de promoción. Es cierto. Tienes una sola oportunidad de que una canción llegue a una playlist. Si sacas una canción cada 2 meses o cada mes, cada canción es una nueva oportunidad de hacer una entrevista, una nueva oportunidad de que la canción la pongan en un playlist, una nueva oportunidad de que algo ocurra con la canción. Fíjate que eso sí que no nos tocó, pero... Me parece que antes de nosotros tener este contacto con los discos sí se daba mucho esto de los sencillos, porque yo recuerdo ver, así que con los tíos y los que tenía mi mamá y eso, discos sencillos. Desde ahí viene el famoso lado B. Exactamente. Que no era el que estaban promocionando, ¿no? Eso no nos tocó mucho, pero creo que entonces es una vuelta otra vez que se está dando, está volviendo a pasar un poco. Sí, de alguna forma ha sido así. De alguna forma, por ejemplo, los primeros 2 discos de los Beatles, la mayoría de los discos de Elvis, los armaron así. No hacían un disco. Eran recopilatorios. Estaban lanzando sencillos y al final del año o cada 6 meses, en el caso de los Beatles que producían muchísimo, cada 6 meses recopilaban 8, 9, 10 canciones y vámonos, ¿no? Sí, entonces pues nos podemos como ir por ese lado, no está tan mal, pues. Mira, son canciones, al final el disco va a estar ahí. Son canciones que sí tienen una relación una con otra, que sí hay, no es un disco conceptual, pero sí tiene una intención de que sí sea un disco al final, de que sí haya un seguimiento a nivel sónico y a nivel como de temática. Entonces, bueno, vamos a pegarnos un poquito a esta tendencia y ver qué pasa. Y al final ahí va a estar el disco de todas formas. Y quien lo quiera escuchar completo al final, pues qué chido. ¿Cómo manejas el tema? ¿Cómo lo ves personalmente y profesionalmente el tema de las redes sociales? A mí me cuesta muchísimo trabajo. No pertenezco a la generación de las redes sociales, definitivamente. Estoy empezando a encontrar como el lugar en donde me siento cómodo, que es la parte como de un poco documentar lo que pasa, ¿no? No sé si has visto, estamos sacando una serie de reels de personas que escucharon el disco, la canción, en la presentación, y entonces son ellos hablando sobre la canción. Eso me hace mucho más feliz que estar yo hablando sobre la canción en un reel y decir, esta es una canción que escribí. A veces veo esos ejercicios y digo, se me hacen un poco ingenuos, me parece... Y un culto a la personalidad brutal. Un culto a la persona brutal, exacto. Estar saliendo todo el tiempo, cabrón. Entonces, pues, estamos ahí, ¿no? Intentando, me cuesta trabajo. Yo ya llegué llegué a un punto, a una decisión en que dije, voy a hacer lo mejor que pueda, pero no me voy a estresar por esa parte, ¿no? Espero que la música sea suficiente. No la voy a enterrar, la música, sí la voy a promover, pero tampoco me voy a poner a hacer
digo, voy a decirlo, el bailecito o esas cosas que no, ni siquiera van con mi música, ni siquiera van con lo que yo quiero decir. Y la gente al final tampoco va a funcionar porque la gente ve que no es falso, auténtico, que es falso. Cierto. Y las manejas tú, tus redes. ¿Tienes TikTok? Tengo un TikTok en donde subo muy pocas cosas. Estoy subiendo estos videos y pedacitos de ensayos y cosas así. De repente hubo un tiempito que quise hacer otras cosas. Me quitan mucho tiempo, me quitan mucha paz mental, me hacen sentir incómodo y al final no pasa nada de todas formas. Ni siquiera está tan... no conecta. Porque la gente que lo consume es distinta. La gente que lo consume... Además, la gente no es tonta. La gente sabe cuando es auténtico. Los TikTok, o sea... Hasta la cosa más simple, las morras que se paran así, a brincar así, tiene que ser auténtico. Si lo hacen con pena, ya no salió. Exactamente. ¿No? Se tienen que sentir ellas realmente buenotas y realmente saber que con su escote... Y la otra también es que entrarle a ese rollo, te vas dando cuenta cómo te engancha y te puedes volver esclavo de eso. Sí. Yo ahorita estaba platicando justo con Álvaro con Álvaro Macías de eso. Cada red social tiene su formato. Yo saco reels de estos ejercicios y entonces los tengo que editar diferente. El lenguaje uno tiene que durar menos. Uno es cuadrado, el otro es al revés, el otro es no sé qué. Puta, güey, cuando me doy cuenta me dedico a editar, güey, más que a hacer música o a platicar, ¿no? Que a mí lo que me gusta de esto, pues es la charla, no la pinche edición. Entonces, creo que estoy encontrando un proceso como para homologar un poquito más eso, mandarlo todo eso y listo. Al TikTok me meto para subir uno y me salgo inmediatamente porque me vomita esa madre, güey. O sea, es un tema. No nos llevamos bien. No, sí, yo tampoco. Me cuesta mucho trabajo como entenderlo. Me cuesta trabajo entender por qué a la gente le da risa lo que le da risa. Ya sé. O porque ciertas cosas, ¿no? Ciertos fenómenos. Justo estábamos hablando de esta banda Space Ocean, unos chavitos, tocan muy bien y de hecho uno de ellos fue nuestro alumno ahí en la academia. Órale. Y estamos bien orgullosos de ellos, pero en realidad les empezó a ir súper bien porque salieron uno de los miembros de la banda comiéndose una sandía con su canción tocando de fondo. Y esa canción en TikTok, ese video del güey comiéndose una sandía se volvió viral y gracias a ahora tienen unas oportunidades increíbles, ¿no? Se van de gira por todo el país, ya los agarró por ahí, o sea, un buen manager y le está yendo súper chido. Y qué chido, pero es como, ¿por qué? ¿Lo hicieron a propósito? No. El güey, pues tan chavito, se le hizo chistoso, tocan así una onda así medio ponquerona, y se le hizo curioso grabarse mientras se comía su sandía y se volvió viral. Qué loco, güey. Está bien loco. Pero está bien, a ellos les quedó muy natural, ¿no? Sí. Pues es que sí, ellos son nativos. Yo tengo un hijo de 13 años que así, él es el que me insistió de TikTok y me dice cómo hacerlo. Mira, es con tales hashtags y eso es para él, es nativo. Yo algún día le enseñaré alguna otra cosa. Pero él me está enseñando un chingo ahorita en esta época. Pues te deseo muchísimas éxito. Muchas gracias. No necesitas nada de mis deseos porque sé que te van bien. Van bien chido. Tienes un bandón. Tienes rolas bien chidas. Yo por un tiempo era muy pesimista diciendo es que ya la música no dice nada, cabrón, a mí. Ya me estaba convirtiendo en el viejo que le grita a una nube, ¿no? Antes y me abrí un poquito más y he estado viendo y como que simplemente la apertura te permite ver las cosas que ahí están. Sí, hay cosas nuevas y hay cosas chidas y se están haciendo cosas chidas en México. Por más trabajo que nos esté costando ahorita, sobre todo encontrarnos y saber cuál es nuestro lugar. Yo creo que el tema es encontrarnos. Como volver a ubicar a nuestro nicho. Hay un montón de cosas chidas que se están haciendo y luego a todo el mundo nos pasa lo mismo, ¿no? Yo, de las personas que conozco personalmente que hacen música más chida, entras a sus cuentas de Spotify y tienen 200 seguidores o 200 escuchas mensuales. Y digo, ¿por qué? Si lo que hace está mucho más chido que otras cosas. Pero siento que estamos como un poco perdidos ahorita en este mundo. Tenemos que empezar a levantar la mano. Pero también hay que ser rebeldes y decir, eso no dice nada, güey. Los pinches números no dicen nada. No dicen nada. Qué mierda, o sea, pues sí, ¿quién está en los primeros lugares? Pues la música que está diseñada para eso. Pues totalmente. Probablemente le va a costar más trabajo a otro tipo de música. Está bien, hagamos las paces también con eso, ¿no? Y el ejercicio mismo de hacer música y canciones. Lo muy esperanzador para mí es que de todo esto que estamos hablando, lo único que se rescata es la canción. Y es lo mismo que sucedía en el estudio de tus tíos. La canción, el momento de la canción, eso no se ha perdido y pueden cambiar el recipiente, pero nunca el contenido. Exacto. Y está bien chingón. Sí, está súper chido. Muchas gracias por tu tiempo, pues Lucas O. Y ahí seguimos todas tus redes y te seguimos todo lo que andas haciendo. Chidísimo. Te agradezco mucho. Gracias. Venga. Gracias por el espacio. Muchas gracias.